Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Inaí Lotus y el día de hoy estoy aquí para darte la más cordial bienvenida a nuestra nueva serie de este programa de numerología. Hemos venido trabajando con diferentes formas y diferentes fases y diferentes estructuras muy específicas que nos hablan de cómo se comporta cada uno de los números cuando hablamos de una parte específica de nuestra manera de ser. En esta serie, que es la imagen exterior que nosotros damos y que, ojo con lo que voy a decirte, no siempre nos damos cuenta que así es como nos están viendo, es justamente como nos perciben las personas allá afuera y que muchas veces yo no me doy cuenta de tener esa imagen ante los demás. ¿Por qué? Pues porque mi forma de ser, mi manera de comportarme tiene una frecuencia específica y seguramente mi motivación tiene otra. Entonces, la combinación de estos dos números va a hacer que este tercer número del que te estoy hablando ahora, que es el de la imagen que yo le doy a las otras personas, a veces ni siquiera yo tenga conciencia de qué es lo que está sucediendo y como consecuencia no soy capaz de darme cuenta exactamente cómo es que las demás personas me están percibiendo. Seguramente, y esto sería una de las cosas que yo te aconsejaría, no tomes en cuenta el hecho de si las otras personas te ven de tal o cual forma. Pero cuando tú sabes exactamente cómo te ven las otras personas, puedes ayudarte de esta información para verdaderamente desarrollar habilidades que a lo mejor a ti te gustaría tener o bien minimizar otras que te gustaría haberte deshecho ya desde el principio o de alguna manera que tú pudieras haber trabajado con ello. Para saber cómo es que tu número exterior se genera, necesitamos hacer un estudio de numerología que con muchísimo gusto te puedes poner en contacto con nosotros para preguntar acerca de él, cómo se maneja, o bien tener una sesión particular con cada uno de conmigo para cada uno de los casos, porque recuerda, tú eres un caso único e irrepetible y la posibilidad de combinaciones que hay es tan grande que no hay forma de que haya otra persona exactamente igual a ti. Porque piensa en una cosa, uno es el número que tú tienes de tu comportamiento habitual, otro es el número que tienes de tu imagen exterior, otro es el número que tienes de tu motivación, otro es el número que tienes de tu misión de vida. Y uno más es el número que tienes del planeta que rige al número del día en el que tú naciste. Entonces tenemos 5 características diferentes dentro de las cuales puede haber cualquiera de los 9 números en cualquiera de estas posiciones. De tal forma que a la hora que nosotros vamos haciendo adentrarnos a las características, vamos a encontrar que no es que se sumen estos 9 más estos 9, porque aquí puede estar del 1 al 9 cualquiera de los números, pero también aquí yo puedo tener un 1 aquí y un 1 aquí también, y un 1 aquí y un 1 aquí y un 1 aquí, o sea, entonces definitivamente estos casos son rarísimos, pero al final de cuentas las posibilidades de cómo se va dando esto se convierten en algo exponencial. Entonces tú tendrías que multiplicar 9 por 9 por 9 por 9 por 9. Observa y hace esta multiplicación exponencial para que tú veas cuántos dígitos tiene este número que vas a obtener al final después de haber multiplicado el 9 por sí mismo 5 veces y después comparas con la cantidad de habitantes que somos en este planeta y me dices si realmente hay una posibilidad de que haya alguien igual a ti. Así es que, como no lo hay y tú eres un caso único e irrepetible como lo somos todos los seres de este planeta, lo ideal sería que pudieras tener un estudio personalizado que te determine exactamente cuáles son las características que tienes en cada uno de estos números, ¿ok? Pero bueno, si tú ya sabes cuál es la frecuencia vibratoria que tienes en tu número exterior, vamos a empezar a platicar acerca de ellos y desde luego voy a dar comienzo con el número 1.
Y bueno, empezamos siempre ahí porque es el orden de los números, no porque sea el mejor, el peor o ninguna característica de esta naturaleza. Simplemente es siguiendo el orden de los números. Y cuando nosotros tenemos a una persona con un número de imagen exterior 1, estamos hablando de características como son la audacia, la independencia, la originalidad, la voluntad férrea y determinada, así como el aspecto competitivo de la vida de las personas. De tal manera que cuando alguien te ve a ti, si tú estás vibrando en esta frecuencia, la impresión que van a tener de ti cuando te conozcan, cuando te escuchen hablar, cuando te vean cómo te comportas o cuando vean cómo tratas a otras personas, va a ser la de una persona audaz, totalmente independiente, o sea, te ven con mucha seguridad y con mucha determinación, te ven original, con un cierto grado de voluntariosidad, si es que existe esta palabra, porque uno dice, es que soy un poco voluntariosa. Bueno, esto es lo que la gente percibe, como que es una persona que quiere salirse con la suya a como dé lugar. Y desde luego esto refleja un impacto de mucha competencia. Entonces piensan que tú estás compitiendo siempre contra los demás. ¿No te ha pasado eso que de repente alguien está hablando contigo y dices, bueno, pero ¿de qué me quiere convencer? Porque a fuerza quiere que yo piense de la manera en la que me está diciendo las cosas. Este tipo de competitividad, ellos lo ven como una situación que puede llegar a ser muy agresiva y que de alguna forma hace que tú te conviertas, y vamos a ponerlo esto de alguna manera, desde la percepción de lo que los demás están teniendo de fuera, en un líder del grupo. Y entonces cuando la gente ve que alguien tiene este poder y esta manera de comportarse, igual y le van a dar esa deferencia y le van a decir, pues tú di, pues tú haz, pues tú vuelve, pues tú torna, porque están viendo que a esa persona se le facilita más hacer determinadas cosas, o por lo menos eso es lo que ellos están percibiendo. Te perciben como una persona dominante, definitivamente. Y bueno, esto atrae otras características que son la independencia y alguien que casi siempre o que siempre trata de salirse con la suya y por tanto siempre tiene el control de todo lo que está sucediendo. Y esto no podemos decir que sea algo ni bueno ni malo, simple y sencillamente es la forma en la que la gente te está percibiendo y a través de la cual se está interrelacionando contigo. Es bueno que sepas esto porque al final de cuentas vas a comprender por qué la gente te trata de la manera en la que te trata. Y a veces tú ni siquiera alcanzas a ver esta característica en ti cuando otras personas sí la están viendo y tú crees que tú no eres líder y sin embargo sí lo eres. ¿Por qué? Porque el resto del grupo te está confiriendo esta perspectiva a través de los ojos que te están viendo, aunque tú no te sientas capaz de llevar a cabo esta función, finalmente el resto de las personas sí creen que tú seas capaz de hacerlo. Y fíjate qué interesante, porque aquí es en donde viene luego esta discusión de que, ¿qué hacemos? ¿El líder nace o se hace? Y yo creo que es ambas cosas. Hay algunos líderes que nacen, sobre todo cuando hablamos de los líderes al respecto de su comportamiento, es decir, la forma usual que tienen de responder ante una estimulación. Y dijimos que la gente que nace con un número 1 en esa posición, pues es un líder de naturaleza. Otras personas, como sería el caso de que la gente te vea como si tú fueras un líder, ajá, probablemente las circunstancias te van a llevar a que te tengas que comportar como un líder. Y entonces ahí te estás convirtiendo y te estás haciendo líder. No es porque tú lo hayas decidido o no. Y fíjate, casi que no tiene ni siquiera que ver con el hecho de si tú te sientes a gusto o no con tener esta posición. Si hay un grupo que te está confiriendo estas características y estas cualidades, te aseguro que vas a terminar por tener que actuar de la manera en la que te están pidiendo de manera implícita que lo hagas. A lo mejor no te están diciendo, oye, pues tú sé el líder, tú llévanos, tú guíanos, pero te empujan de tal manera con los comentarios que hacen, con la forma de tratarte y con lo que dicen, que no te queda más remedio que tomar la batuta y entonces empezar a dirigir ahí la orquesta. Así es que cuestiónate si esto te ha sucedido y no es algo que te encante,
cómo estaría sucediendo en tu vida o en dónde tienes un número uno prominente que tú no estás viendo y por lo cual la gente te está tratando de la forma en la que te trata y que quizás podrías llegar a desarrollar de una manera muy exitosa dentro de tu vida. De manera muy general, yo te diría que una persona que tiene un número exterior, es decir, de imagen exterior que los demás ven con un uno, tú siempre vas a causar una impresión en la gente de ser una o un líder hiperdinámico. Si te mueves mucho, no importa si eres líder o no, la gente puede interpretar que tú estás siendo líder porque terminas por hacer las tareas y terminas por moverte o organizar a otras personas para que hagan o contribuyan de alguna manera para el logro del objetivo que se tiene. Entonces, ojo, porque cuando la gente te percibe de esta manera, ellos jurarían que puedes eclipsar a cualquier ciudadano que exista en este planeta y entonces eso es lo que ellos están viendo de ti. Ellos otra cosa que ven es que tú tomas el control de una manera resuelta y logras mucho en poco tiempo. Y a lo mejor para ti es que me tomó demasiado tiempo hacer esto, pero para otras personas dicen, wow, qué rapidísimo lo hizo. Es que este sí tiene el control o sí sabe qué es lo que está buscando. Quizás otra cosa que también ven en ti las personas es que tú te conviertes en el centro de atención o de la escena con una soltura bastante ecuánime y con mucha autonomía. Y entonces, por esto es que podríamos decir que tú tendrías una imagen exterior uno. También eres audaz y eres pionera o pionero en cuanto a la posición que estés jugando. O sea, quizás tú eres de los que toma la iniciativa y dice, oigan, ¿y si hacemos esto? Y si mejor así y asado o lo organizamos de esta y esta otra manera, entonces automáticamente la gente dice, wow, este definitivamente va a la cabeza y es una frecuencia entonces número uno. Y bueno, finalmente el toque que tú le pones tan original a las cosas cuando las estás desarrollando, sobre todo en situaciones que habitualmente otras personas manejan de una manera distinta, puede causar un gran asombro con el resto de las personas y por ese motivo etiquetarte con este número uno como una imagen exterior que están viendo en ti. Así es que, bueno, con esta información, yo te invitaría a que hicieras una especie de evaluación contigo para que veas o que preguntes al resto de la gente que está en torno a ti, de familiares, gente que te conozca, amigos y todo, y decirles, oye, ¿cómo me ves tú? Para que tú puedas tener una idea o simple y sencillamente contactarnos y preguntar acerca de lo que es tu estudio de personalidad o en la evaluación en la consulta personal de cómo saber cuál es esta imagen exterior que tú tienes. Así es que te espero con muchísimo gusto. Déjame un mensaje aquí abajo de este video. Hazme las preguntas que quieras hacerme para que yo pueda contestarte o escríbeme un correo a contigo@ginailotus.com y con muchísimo gusto le daremos respuesta a tus inquietudes, a tus preguntas en pro de tu autoconocimiento para que logres una verdadera transformación en tu vida y una decisión total de ser tú quien lleve las riendas de tu existencia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te invito para que veas el siguiente capítulo en donde estaremos hablando de la imagen exterior número 2. Te espero con muchísimo gusto y te recuerdo, yo soy Ginay Lotus y la frase la verdad te hará libre es cierta, pero yo te digo, la verdad es saber quién eres tú. Te espero en el próximo capítulo.